programa donde informamos con todo el acontecer. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a su programa El Micrófono. Mi nombre es Débora Pérez Cachay y los invito a visitar nuestra página web richperú.com para que estén al pendientes de las noticias del día a día. Además, pueden seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Rich Perú. Y para comprar y vender en nuestra tienda virtual, escríbanos al número 935-635-221. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en el programa, así que quédense con nosotros para descubrir quién es. Pero primero comencemos con los titulares. Sondeo del debate. El día de ayer se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial que organizó el Jurado Nacional de Elecciones. Y según la votación que hicieron los internautas en la página web del diario La República, el vencedor del tercer encuentro fue Julio Guzmán. Julio Guzmán, con un 50,1%. El segundo puesto fue para su rival de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con un 22,5%, pese a haber leído sus propuestas durante todo el debate. El tercer puesto tenemos a Johnny Lescano, de Acción Popular, con un 10,4%. Le sigue Ciro Gálvez, de Renacimiento Unido Nacional, con un 9,3%. Daniel Salaverry, de Somos Perú, con un 4,3%. Y el último vendría a ser el candidato de Perú Patria Segura, Rafael Santos, quien obtuvo un 3,2%. En otras noticias, el aspirante al sillón presidencial por Renovación Popular tuvo que revisar sus apuntes que llevó para responder a una pregunta sobre los menores que dejan sus centros de estudio. Ante lo acontecido, Rafael López Aliaga aseguró que estaba enfermo y que leyó a propósito sus respuestas. Esto lo dijo tras recibir varias críticas. En Willax TV, el candidato presidencial aseguró que se quedó sin voz tras una gran prosiletista en Puno y que un médico le recomendó no asistir al debate, aunque posteriormente le recetó un corticoide. Aliaga dijo que está enfermo porque ha hablado mucho. Mencionó que estuvo en Puno hablando desde las 8 de la noche con lluvia. Me he quedado sin voz, me he infiltrado, me han puesto un corticoides para recuperar la voz. No obstante, López Aliaga consideró que el formato utilizado por el Jurado Nacional de Elecciones para el debate presidencial es poco serio, pues un minuto no le alcanzaba para exponer todas sus propuestas. El señor Aliaga ahora nos dice que su médico le recomendó no asistir al debate, pero el día domingo le envió una carta formal al Jurado Nacional de Elecciones para que cambiara a los moderadores, pues temía que haya intereses personales de por medio, aseverando que no asistiría al debate si es que la JNE no reemplazaba a Mónica Delta y Pedro Tenorio. Sin embargo, todos lo vimos en el debate de ayer. ¿Será que lo hizo para hacer notar que sí cumple con el pueblo? En otras noticias, el candidato Johnny Lescano, de Acción Popular, presentó sus propuestas sobre seguridad ciudadana. Él mencionó que para poder mejorar la seguridad, que es un tema bien difícil, tenemos que obviamente también resolver el problema de las cárceles. No se olviden los peruanos que desde ahí planifican sus fechorías los delincuentes y necesitamos verdaderas cárceles de seguridad con bloqueadores de teléfono que estén en lugares lejanos, porque de esa manera vamos a dar seguridad para que ya no haya direccionamiento. Indicó que la seguridad ciudadana es resultado del sistema absolutamente injusto donde se registran feminicidios en el país. Y a pesar de no haber estado presente físicamente en el debate, el Jurado Nacional de Elecciones le hizo una videollamada al candidato presidencial de Renacimiento Unido Nacional, al señor Ciro Gálvez, para que pueda exponer sus propuestas en el debate realizado el día de ayer. El candidato al sillón presidencial aseguró este miércoles que en un eventual gobierno suyo
permitirá que todos los ciudadanos puedan tener armas de fuego para protegerse ante la inseguridad ciudadana. Gálvez indicó que si el Estado no garantiza nuestra vida, cada persona debe tener el derecho a defenderse. Él señaló que nuestro gobierno facilitará la licencia de uso de armas de fuego a los ciudadanos. Si el Estado no garantiza nuestra vida, cada uno tenemos derecho a defendernos, especialmente si las mujeres, que son las más víctimas de las violaciones, de los feminicidios. Algo tenemos que hacer. Esta es una propuesta bastante interesante y de seguro que muchos nos quedamos analizando en ella, pues portar un arma de fuego no es simple, ya que luego de que jales el gatillo no hay marcha atrás. Si bien es cierto, la idea de esta propuesta es garantizar la seguridad ciudadana, eso no nos asegura que no vaya a existir alguien que se aproveche de la situación para matar a otra persona más acusándolo de que se está defendiendo. Esta es una propuesta un tanto intrínseca que de seguro nos dejará pensando. Y para culminar con nuestro bloque de noticias, el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Urresti, cuestionó a alguno de sus rivales porque parece que alguien les hace la tarea. Lamentó que su contrincante de Renovación Popular haya tenido que leer sus propuestas para comunicarlas al país. En un diálogo que sostuvo con TV Perú Noticias, mencionó que hay otros candidatos que han tenido que leer para decirles al Perú qué es lo que quieren hacer, porque parece que no lo tienen claro. Parece que alguien les hace la tarea. Bueno, la población sacará sus propias conclusiones. Y terminando con este bloque de noticias, como lo mencionamos al inicio del programa, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un congresista que se está postulando con el número 8 y el partido de Frente Amplio. El día de hoy nos acompaña Rogelio Ramos, quien obtuvo un reconocimiento al joven político del año 2020 en la categoría Acción por el Clima, y además ha participado en un documental de Netflix. Buenas tardes, Rogelio, bienvenido al programa. Hola Débora, gracias por el espacio y de verdad por la oportunidad para hacer llegar nuestras propuestas sobre todas las juventudes de Lima Metropolitana, a esos sectores populares donde muchas veces no llega el Estado. Esta vez nosotros somos los verdaderos representantes y llevamos una verdadera agenda social, ambiental y cultural. Gracias. Claro, bueno, bienvenido. Y para entrar un poquito más en confianza, quisiera que nos cuentes cómo fue la experiencia de que tu proyecto apareciera en Netflix. Es un paso muy grande que muchos peruanos logran. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? Bueno, yo tengo trabajando ya hace más de 10 años en actividades, en proyectos voluntarios con vecinas y vecinos de Lima Metropolitana en sus barrios, sobre todo, como te decía, en los sectores populares, en los cerros, en las comunidades, en los cerros, en los asentamientos humanos, y hemos recuperado espacios públicos, espacios de tierra o donde había desmonte y basura, los hemos convertido en centros de contención comunitaria, con bibliotecas, con jardines, con plantas, con árboles, y esto en su momento llamó la atención de Televisa, de la BBC y posteriormente de Netflix. Cuando se contactaron con nosotros, yo creía que solo iba a ser una nota de prensa, probablemente para una plataforma internacional. Pero el año pasado, el 12 de noviembre exactamente, el año pasado, el 2020, me llamaron y me dijeron: Rogelio, la historia de tu barrio, junto con tu historia, está saliendo en Netflix. De verdad, yo no lo podía creer. Para nosotros es un orgullo que, que la iniciativa que hemos estado aquí desde el proyecto ahora esté inspirando la vida de millones de personas en más de 195 países en el mundo. Wow, es increíble esto que nos comentas. Y sí, además yo estuve investigando un poquito también en tu cuenta de Instagram. Tú compartes bastante de estas cosas ambientalistas que tú haces. Y en verdad no es algo que muchos se atreven a hacer por críticas, pero qué mejor que ayudar al país y al medio ambiente, porque es el único que tenemos también. Sí, es preocupante lo que vivimos ahora y los jóvenes debemos tomar, creo yo, sobre todo estas luchas como nuestras luchas. Es preocupante que dentro de nuestra ciudad, donde se necesitan más áreas verdes, la Municipalidad Metropolitana de Lima intente hacer un cambio de zonificación, por ejemplo, en el Valle del Lurín, ¿no? Donde pretenden hacer una zona de industrialización en vez de conservar el valle, en vez de conservar los humedales para nosotros, pero también para las futuras generaciones. Lo mismo están haciendo con la ampliación de la cochera del Metropolitano dentro de un parque zonal, dentro del Parque Zonal Sichirroca de Comas. Es absurdo que dentro de un distrito donde faltan áreas verdes, pretendan prácticamente quitarnos el parque, convirtiéndolo en una cochera para el Metropolitano. Esto no tiene coherencia por ningún lado, de verdad, y lo mismo está pasando con el arbolado del bloque de la Avenida Universitaria en todo el tramo de Comas,
Sí, justo eso fue una de tus últimas publicaciones, lo vi en un video que Es. subiste también a tus redes. Sí, yo Es quiero aprovechar de increíble. pronto, disculpa, sorry Débora Sí, que te corte, para mencionar una de mis propuestas bandera, es una ley para la gestión y protección de los espacios públicos. Si los vecinos y vecinas tuviéramos esta herramienta para poder defender nuestros parques, nuestros humedales, nuestros valles, todo este arbolado de la avenida universitaria, si contaríamos con esta herramienta legal, con esta ley, no tendríamos los problemas que estamos atravesando el día de hoy, que son críticos de verdad porque son determinantes estructurales para la salud de toda la población, sobre todo de Lima metropolitana. claro, es muy interesante lo que propones, y a decir verdad, muchas personas deberíamos estar haciendo un cambio a favor del clima. Y con esto que me comentas, sabemos que usted apuesta tanto por la educación, la cultura y los temas ecológicos, como lo hemos venido mencionando. Dentro de sus propuestas que más adelante nos va a contar, ¿cómo ve usted el tema de los balones de oxígeno, entrando un poquito al contexto de la pandemia? ¿Usted cree que eso contamina el ambiente y qué tanto cree que ha afectado su uso en el país? Mire, el problema del uso de balones de oxígeno de pronto empieza cuando el Estado quiere monopolizar el uso del oxígeno, diciendo de que tiene que ser un oxígeno mayor, con pureza mayor al 95%. Y de verdad, si de pronto hubiéramos aceptado, o sea, lo que antes se aceptaba, que era totalmente normal, estaba dentro de lo contemplado incluso por la OMS, y un oxígeno con pureza mayor a 93%, ¿por qué exigir necesariamente que sea mayor al 95%? Porque efectivamente tenían intenciones de monopolizar el oxígeno. De pronto no sé si sabían que de pronto que venía un tipo de pandemia como la que estamos viviendo el día de hoy, pero creo que más allá de eso, el Estado debe garantizar siempre la gratuidad de la salud, el acceso a la salud que no se está cumpliendo. Yo siempre digo que nosotros no tenemos un sistema de salud, lo que tenemos es un sistema de enfermedad porque lo único que hace es tratar la enfermedad. Tendríamos un sistema de salud si efectivamente el Estado trabajaría en su rol de prevención, si realmente ellos implementarían programas de prevención física, pero también de salud mental, ¿no? En el artículo 11 de la Ley General de Salud indica que el Estado tiene la responsabilidad absoluta de nuestra salud mental y no vemos ningún programa desarrollado, sobre todo en el primer nivel de atención. Por eso es que desde el Frente Amplio planteamos el fortalecimiento de esas 1.600 cosas a nivel nacional para que desde ahí se atiendan los casos, los primeros síntomas de pacientes COVID, para que no estemos de pronto colapsando los hospitales, ¿no? Eso es lo que necesitamos el día de hoy, medidas urgentes y no medidas a largo plazo. Decirles a la población, entrar al debate de quiénes van a adquirir la vacuna, si los privados o el gobierno, es mentirles, porque actualmente los laboratorios están abasteciendo solamente a los gobiernos centrales de cada país. No están vendiendo todavía porque no hay abasto suficiente. Entonces, no vamos a entrar a un debate que de pronto ni siquiera los laboratorios el día de hoy han podido, como te decía, abastecer al sector privado, ¿no? Eso es absurdo. Claro, varios países, a decir verdad, incluso han prohibido la venta de estas vacunas a sectores privados, a pesar de que estos únicamente lo quieren para poder proteger a sus propios trabajadores y a sus familias. Sin embargo, pues si el Estado tiene la posibilidad de poder distribuirlo gratuitamente a su país y a su pueblo, ¿por qué no aceptarlo? Igual, de todas formas, con esto de los balones de oxígeno sí está un tanto complicado, sobre todo ahora último en la huelga de transportistas que hubo, porque se retuvo por bastante tiempo la llegada de los balones de oxígeno a los centros de salud. Y me parece muy interesante la propuesta que está en el plan de gobierno del Frente Amplio para poder mejorar la crisis sanitaria que actualmente está atravesando nuestro país a causa del virus del COVID-19. Con este comentario, lamentablemente nos vamos a un pequeño corte comercial, pero no se vaya, que en breve volvemos con las propuestas del señor Rogelio Ramos.
Uno al aire. Estamos de vuelta en su noticiero El Micrófono y siguiendo con la entrevista al congresista Rogelio Ramos, queremos saber si su partido con el que está yendo al Congreso se rige por una ideología de la izquierda radical o la izquierda moderada. Y si es que usted está de acuerdo con esta ideología. Gracias por la pregunta, Débora, sobre todo para los jóvenes que muchas veces dicen, claro, efectivamente, ningún extremo, creo yo, es bueno para el país. Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos han llamado antimineros, nosotros no somos un partido antiminero, nosotros no estamos en contra de la minería, lo que objetamos es la manera en la que se hace minería en el país, ¿no? No respetando nuestros ecosistemas, contaminando el agua, contaminando las tierras de los campesinos y las personas que viven alrededor de los asentamientos mineros. Eso de que no existe plomo en la sangre de las niñas y niños, por Dios, eso es totalmente cierto, a pesar de que hay periodistas que han querido desmentir esto es real. Yo lo he vivido del año 2003, del año 2013 hasta el 2014, he estado trabajando en el Callao y ahí hay programas desde la DRE, desde la Dirección Regional de Educación del Callao, capacitando a los docentes en temas de plomo en la sangre, porque las niñas y niños, debido a las plantas petroleras que están cercanas a esa zona, han tomado agua o han consumido alimentos que están contaminados. Incluso la huerta que empezamos a hacer dentro de la escuela, toda se contaminó porque a mí me llegó un comunicado que las niñas y niños no podían consumir ningún tipo de los alimentos que habíamos sembrado en ese espacio. Entonces, volviendo al punto, quizás nosotros no somos una izquierda extrema, una izquierda radical, nada que ver con eso. Somos una izquierda, sí, firme, de lucha frontal contra la corrupción, una izquierda que plantea justicia social y justicia ecológica de la mano, no por separado, no una sí, una más que la otra, no. Justicia social para tener justicia ecológica y en viceversa. Nosotros defendemos el agua, la tierra, precisamente por eso los proyectos que hemos podido aprobar desde las bancadas del Frente Amplio siempre han sido alineadas por ahí. La Ley de Protección de Cabeceras de Cuenca, que estamos esperando que el Ejecutivo cumpla con ejercer el marco legal que se requiere, disculpen, el marco metodológico que se requiere. La ley, por ejemplo, del plástico, precisamente por eso es que muchos centros comerciales ya no se reparten sorbetes, ya no se distribuyen bolsas por doquier, porque precisamente esta ley, que ha sido impulsada y planteada desde la bancada del Frente Amplio, logró ser aprobada en su momento. Pero falta mucho más que eso, falta fiscalizar para que se cumpla no solo las leyes, sino los planteamientos incluso desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales. Lo que decía en una consulta anterior,
de que la Municipalidad Metropolitana de Lima pretende hacer un cambio de zonificación, incluso cuando el plan metropolitano no incluye esto. Esto estaba muy extraño, decir verdad, que no lo incluya, si es un tema demasiado importante y que nos compete a todos, sobre todo si este es un medio de transporte que todos lo utilizamos. Y ya que está mencionando leyes, ¿nos podría comentar un poco de sus propuestas de ley que tiene para cuando llegue a asumir su puesto en el Congreso? Sí, yo quiero aprovechar este momento, sobre todo para dirigirme a esa población, el 30% de limeñas y limeños que vivimos en los cerros de Lima, en las laderas de Lima, en los sectores populares como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador. Yo vivo en el distrito de Comas, vivo en un asentamiento humano, y me preocupa que muchos de los candidatos, son cientos y cientos de candidatos que postulamos por Lima Metropolitana y no estén incluyendo dentro de sus propuestas a esta población. Yo desde ahí tengo una propuesta de fiscalizar una ley que ya existe pero que no se está cumpliendo, es la ley del SINAGER. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo no está trabajando los planes de contingencia a través del CNP con las comunidades, con los barrios. Si el día de mañana ocurre un terremoto, incluso dentro de esta pandemia que estamos, que nos ha llevado a una crisis de todo tipo, va a ser de verdad ya no sé a dónde vamos a llegar, porque ahora con las ollas comunes que no se han sido abastecidas, con los hospitales colapsados, con un terremoto, las personas, ¿qué van a hacer? No tienen planes de contingencia, no saben a dónde ir, cómo organizarse luego de que ocurra un evento natural, puede ser un terremoto, un huaico, cualquier otro tipo de evento natural. No saben o sea, dónde acudir, cuáles son las zonas seguras, cómo organizarse luego del evento natural. No tienen idea, y para eso se necesitan los planes de contingencia. Y esto está incluido en la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, pero no se ejecuta como debe de ser, no se implementa como debe de ser. Quienes deberían de pronto asumir este rol de desarrollo de estos planes son Defensa Civil, que actualmente están en las municipalidades únicamente para poder de pronto entregar certificados de defensa civil a los establecimientos comerciales. Y no han trabajado con los barrios, no han trabajado con las vecinas y vecinos organizándolos, indicándoles qué es un plan de contingencia y por qué es importante desarrollarlo frente a eventos naturales. Entonces, esto es algo urgente, creo yo. Nosotros sabemos que estamos en un país sísmico, en cualquier momento va a ocurrir un terremoto y nos vamos a ver grandemente afectados, sobre todo los que vivimos en los cerros de Lima, en las laderas de Lima. Otra de las cosas que estamos planteando, desde mis luchas ecologistas como activista social y ambiental, estoy planteando una ley para la gestión y protección de ecosistemas urbanos, para que se defiendan nuestros parques, nuestros valles, nuestros humedales, nuestras lomas de Lima, que últimamente se han visto afectadas por las invasiones y que los gobiernos locales no hacen absolutamente nada, porque no tienen un marco legal que las intangibilice. Necesitamos que estos ecosistemas urbanos que ya existen se conserven como determinantes estructurales de la salud, porque de eso depende la calidad del aire que todos los limeños y limeñas respiramos. De eso depende que le entreguemos una ciudad, al menos en la que se pueda habitar todavía, a las futuras generaciones. Otra de las cosas que estamos planteando es una ley para la gestión y protección del espacio público, para que no ocurra lo que quisieron hacer aquí en el Parque Manhattan en Comas, donde querían otorgarle la mitad de un parque dentro de una urbanización a un supermercado. O sea, darle la mitad del parque al supermercado para que según ellos se ocupe por, según ellos, la ineficiencia del Estado de la otra mitad del parque. Menos mal, con la lucha de los vecinos eso se ha detenido, es algo que no se permitió en su momento y es algo que se pretende hacer en varios distritos, donde los alcaldes ven un espacio libre, pretenden venderlo a inmobiliarias, pretenden vendérselos a supermercados, a cadenas de restaurante, etcétera, cuando en ese lugar deberían implementar bosques urbanos que tanta falta le hace a la ciudad, para que las personas, los ciudadanos, tengamos un lugar a donde ir al menos. Nosotros los pobres no tenemos plata para salir de viaje a otros países, para irnos a vacacionar a otros lugares. Necesitamos centros de esparcimiento cercanos a nuestras casas, centros de contención comunitaria que estén dentro de nuestras comunidades, y eso no se proyecta y no se desarrolla porque no tenemos este marco legal. Precisamente por eso mis propuestas son la ley para la gestión y protección del espacio público y la ley para la gestión y protección de ecosistemas urbanos y ecosistemas frágiles, para que dentro de estos lugares o dentro con este marco legal podamos también plantear una ley para la creación de un parque botánico nacional que tanta falta le hace a nuestro país. No tenemos un parque botánico nacional que conserve toda la flora en un país tan diverso como el nuestro en ese aspecto, ¿no? Claro, a decir verdad, la mayoría de distritos, perdón, aquí en Lima no tienen
centros verdes, por ejemplo, aquí mismo, tanto en el RIMAC o cuando vas por Tacna, no ves muchos árboles ni lugares verdes o parques en donde los jóvenes, los niños o algunos ancianos pueden ir y pasar un buen momento. Tienen que llegar hasta el Campo de Marte, que está en Jesús María, para poder tener siquiera un área verde más decente y donde puedan respirar un poco más de aire más tranquilos. Igual, en una de sus propuestas, yo sé que en su Instagram usted compartió que quería crear una ley para la promoción del arte y la cultura viva. ¿Qué propondría usted para que el Estado haga realidad este proyecto? Así es. Sabemos que hay una ley que promueve de pronto nuestra cultura, la cultura de nuestros ancestros, que es importante para revalorarla, para reconocerla, pero además para crearnos identidad, sobre todo en las niñas y niños. Pero ¿qué hay de la cultura de estos tiempos? ¿Qué hay de la cultura que está en pleno desarrollo, de la cultura contemporánea, sobre todo practicada por los jóvenes? Porque ¿quiénes son los que hacen batucadas? ¿Quiénes son los que hacen cine comunitario, teatro en las calles, estos murales hermosos con los que muchos nos hemos tomado fotos en Barranco, en el Callao? ¿Quiénes son los que hacen? ¿Acaso no son jóvenes? Entonces la cultura viva existe y que el Estado no la reconozca es como negar derechos a nosotros, a los jóvenes, porque en su mayoría la cultura viva es practicada por las juventudes de Lima Metropolitana y de todo el país en general. Entonces el Claro, Estado... forma de expresar su arte también. Así es, hemos visto cómo incluso algunos improvisan. Quizás no lo hacen como muchos de nosotros, saliendo a las calles a protestar o participando en espacios políticos, pero su manera de ellos de participar en la política o en su entorno, en el desarrollo de su sociedad y de contribuir y de expresarse al menos, es a través de la improvisación, de estas peleas de gallos que hemos visto, que en su momento se promueve incluso por empresas privadas, cuando esto debería ser promovido por el Estado. Si el Estado no quiere delincuencia, tiene que trabajar en factores de riesgo, tiene que trabajar en rol preventivo contra la delincuencia, contra la drogadicción, contra la deserción escolar, y ahí planteamos una ley de prevención social contra el crimen y la violencia, para que en todos los programas del Estado se trabajen estos factores de riesgo, que son la salud mental, que es la delincuencia, la drogadicción, la deserción escolar, la falta de trabajo también. ¿Cómo vamos a generar esos puestos de trabajo que se necesitan? Quizás más adelante podemos tocar ese tema más a fondo, pero para recuperar el punto de cultura viva, por eso es que yo planteo que es importante una ley que defienda y protege y gestione adecuadamente los espacios públicos. Porque ¿dónde se hace la cultura viva? ¿Acaso no es en el espacio público? ¿Por qué la municipalidad, en la anterior gestión sobre todo, pintaba de color amarillo los murales hermosos que habían trabajado los jóvenes? Porque no hay una ley que defienda la cultura viva, que la promueva. Precisamente por eso es que se ven todo ese tipo de atropellos. Mucha gente dirá, pero Rogelio, sobre todo los jóvenes dirán, Rogelio, pero ¿qué hay de pronto de la salud física, de la salud mental? ¿Qué hay de la inseguridad ciudadana? ¿Acaso no tienes propuestas para eso? Efectivamente, sí tenemos propuestas, y por eso es que yo planteo el espacio público como una herramienta de verdadera transformación social en todos los aspectos. A mí el espacio público me transformó la vida, y se transformó la vida también de mi comunidad y de mi barrio, porque desde ese espacio público se eliminó la delincuencia, se eliminaron estos puntos en las esquinas donde muchas personas fumaban, porque inspiró a otros barrios a que hagan lo mismo, a implementar áreas verdes, a que se organicen con sus vecinas y vecinos, que hagan juntas vecinales, rondas vecinales, para que puedan de pronto vigilar las calles en la noche, para que implementen una alarma. Entonces, todo parte desde el espacio público. En el espacio público que nosotros tenemos hoy en día en mi barrio, hemos trabajado planes o programas preventivos de salud física, salud mental, con psicólogos de pronto en remoto. Hemos trabajado cultura viva con FITECA, que en su momento desarrolla también, hasta el día de hoy, desarrolla actividades culturales aquí en el distrito, y que el Ministerio de Cultura ha tomado incluso eso como referente. Precisamente por eso es que el Ministerio del Interior, hoy con su iniciativa de Barrio Seguro, toma el proyecto que existe en mi barrio como un referente para implementar esta propuesta que ellos están planteando. Mira, qué interesante. Igual eso que, perdón que te corté, eso que nos estás diciendo ya en sí debería haber por el Estado. Ellos mismos lo debieron proponer, pero no, una vez más tuvieron que esperar a que la población, a que los jóvenes, a que aquellas mentes que no están en el poder puedan hacer y hagan ese cambio para que ellos luego lo agarren como parte de alguno de sus proyectos y digan, no, nosotros lo estamos creando. Así es, o sea, precisamente por eso es que yo le digo a los jóvenes, no se crean el discurso bonito aprendido por muchos políticos, que muchas veces estudian oratoria para poder hablar bien, para poder expresarse lo mejor que puedan en pantalla, pero Como efectivamente,
¿Cuál es el aval para decir si es que van a cumplir o no? Yo les ofrezco como aval estos 10 años de trabajo en los barrios y comunidades, en los asentamientos humanos, y ustedes pueden ver ese trabajo en mis redes sociales y pueden ver ahí las evidencias de todo ese trabajo reconocido por plataformas internacionales, y que el año pasado me permitió también obtener el reconocimiento como joven político del año en la categoría Acción por el Clima. Entonces son 10 años de trabajo que yo le doy como aval a las personas para que voten por mí en base a todo ese esfuerzo desarrollado con mis vecinas y vecinos, y que a partir de ahí no solo creamos en el discurso bonito, no solo creamos en las propuestas, sino que creamos en evidencia y que empecemos a desarrollar desde ahí un círculo de confianza cada vez más cercano. Claro, creer más en hechos y no tanto en palabras. Eso Para es. finalizar con esta entrevista, ¿qué consejos o herramientas les darías a los ciudadanos sobre el cuidado del medio ambiente y nuestros espacios verdes? Bueno, que no esperen del gobierno o del gobierno local, regional, central, etcétera, cosas que de pronto pueden hacer ustedes con sus vecinas y vecinos. Nosotros lo hemos demostrado, no solo aquí, sino también en Cerro El Pino, en Chorrillos, en Caraballo, en San Martín de Porres, desarrollando iniciativas de recuperación de espacio público con las vecinas y vecinos sin esperar nada, ni siquiera del gobierno local. No se necesita de mucho dinero, solo son algunas plantas. Podemos articular con varias ONGs que están dispuestas a ayudar, a donar libros, para implementar bibliotecas como tenemos el día de hoy aquí y con la cual trabajamos temas de comprensión lectora con las niñas y niños. Entonces, y por favor, piensen en el espacio público siempre como una verdadera herramienta de transformación social y no solo como un centro de recreación o un simple jardín. Desde el espacio público se pueden producir alimentos con huertos urbanos, se puede hacer cultura con actividades de pronto de teatro, de cine comunitario, se puede hacer planes de prevención en salud física y en salud mental. Se puede desarrollar la investigación de la diversidad de los ecosistemas urbanos que existen en nuestra ciudad. Muchas veces decimos, a todo le llamamos árboles, pero ¿cómo se llaman esos árboles? Las niñas y niños de nuestra ciudad conocen cómo se llaman las aves que viven en nuestra ciudad. Entonces, faltan varios puntos por trabajar ahí. Yo los invito a que las vecinas y vecinos desarrollen estas iniciativas que puedan ver en internet. Yo los invito a que también entren a mis redes sociales como Rogelio al Congreso y van a ver las imágenes y videos ahí de experiencias en distintos barrios, y que desde ahí ustedes también se animen a implementar algo parecido en sus comunidades, ¿no? Gracias, Rogelio, por acompañarnos el día de hoy, y con este comentario llegamos al final del programa, no sin antes recordarles seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web whiskyperu.com. Agradecemos a nuestros auspiciadores Peña Pocho Restaurante, que te invita a probar sus sabores en comida peruana. Ellos atienden de lunes a domingo de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Haz tu pedido vía delivery al 960-331-722. También agradecemos a Acevedo Sport, que ahora cuenta con delivery a todo Lima y provincias con envío a todo el Perú. Venta de calzados y zapatillas al por mayor y menor. Haz tus pedidos al 924-967-217. Esperamos que hayan disfrutado del programa del día de hoy y se sigan informando para tener un voto consciente el próximo 11 de abril. Gracias, Rogelio, una vez más por acompañarnos el día de hoy. Quisiéramos saber si es que tienes algún comentario final antes de cerrar el programa. Solo decirles sobre todo a los jóvenes, por favor, ya no nos dejemos engañar. Sabemos que ya no podemos creer solamente en palabras, ¿no? La ministra decía un día que no se había vacunado, al día siguiente salió con que sí. ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo puedes creer solamente en palabras? Te invito a creer en evidencias en base a mis 10 años de trabajo en sectores populares, y que visiten mis redes sociales en todas las plataformas, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como @Rogelio al Congreso. Muchas gracias. Gracias, Rogelio, por tus palabras, y gracias a nuestros usuarios por vernos. Esto fue todo por hoy y nos vemos en una próxima edición de su noticiero, El Micrófono. Presentó tu informativo El Micrófono.